El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no usa el cubreboca porque el doctor Hugo López-Gatell le ha dicho que no es indispensable y que existen otras medidas de protección como la sana distancia y el lavado de manos. Ante la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para que los dirigentes mundiales pongan el ejemplo sobre su uso, el mandatario mexicano llamó a todos a cuidarse y rechazó una vez más las imposiciones en ese sentido de no salir de casa o actuar de una u otra forma. Consideró que cada quien es libre de utilizar el cubrebocas y que si una autoridad así lo recomienda, hay que hacerle caso. En cambio, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, pidió a la ciudadanía capitalina usar cubrebocas y realizar la sana distancia para evitar contagios. En un breve mensaje en redes sociales, Sheinbaum afirmó que para ser parte de la solución para aminorar la situación por COVID-19 en la capital hay que usar la mascarilla. En este escenario damos la bienvenida a la doctora Laury Jiménez Fibi. Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Doctora, a ver, tenemos esta buena noticia que tiene que ver, pues que nos dicen las autoridades que ya en un par de semanas llegan las primeras vacunas contra COVID-19 aquí territorio nacional. Bueno, pues esta es la buena noticia. ¿Cuál va a ser el reto ya con la llegada de este primer lote? Sí, bueno, creo que hay que contextualizar esto. Se dice que van a llegar vacunas, el número de vacunas que va a llegar es muy poco. No solamente eso, se dice que van a llegar vacunas de Pfizer, de la empresa Pfizer, que es la que hoy fue aprobada en el Reino Unido para vacunación masiva. La población mexicana tiene que estar consciente de algo. Para que estemos o lleguemos a estar todos en una situación de despreocupación por el coronavirus o por la situación que vivimos de la pandemia, necesitamos lograr que por lo menos el 70% de la población mexicana esté inmunizada contra COVID-19. El número de vacunas que se están mandando van a permitir apenas inmunizar a unas 120,000 personas. Esta vacuna requiere 2 dosis para conseguir la inmunización. Así que 120,000 personas es algo, desde luego, pero no es ni cerca de suficiente para que podamos pensar en que vamos a estar en una situación que nos permita despreocuparnos por lo que está sucediendo con la pandemia. Entonces, esto se tiene que contextualizar. La vacuna de Pfizer es de todas las que están en proceso de aprobación, la que es más costosa y tiene una logística de almacenamiento y distribución más complicada de todas, porque requiere una red fría de ultracongelación, es decir, que esta vacuna necesita viajar y almacenarse a menos 75 grados centígrados, y esta es una infraestructura con la que no cuenta nuestro país. Entonces, las dosis que van a llegar, eso es una cosa, se tendrá que ver si sí llegan o no. Lo segundo es, se tendrá que ver a quién se les va a aplicar estas dosis, porque por el número y el tipo de vacuna del que se está hablando, esto no implica la vacunación masiva de la población. Seguramente será un sector limitado de alto riesgo. Habría que ver si esto va a impactar, vamos a decir, en los profesionales de la salud, que son quienes están más en riesgo de contraer esta enfermedad, o si las vacunas van a ser destinadas, no sé, a qué niveles de gobierno y a quiénes en el gobierno o en dónde, pero por el número, pues no podemos decir que la intención sea vacunar a la población, sino a un número muy limitado de personas. Entonces hay que sentar esto en contexto. Doctora, es un número limitado de vacunas, 120,000 para vacunar a la población, pero son muchas para cumplir con los estándares de esta famosa cadena de frío. ¿Dónde almacenar y dónde manejar 120,000 a estas temperaturas? Pues sí, esa es la pregunta precisamente. Es decir, las vacunas que están basadas en RNA mensajero, como la vacuna de Pfizer y la de Moderna, que son las dos que parece que van a estar disponibles de forma más rápida a nivel mundial, ¿sí? Estas vacunas tienen una logística de almacenamiento y de transporte muy complicada, porque el RNA se degrada muy fácilmente y requieren temperaturas muy bajas,
tanto para su transporte como almacenamiento. Entonces, esto implica un reto logístico importantísimo en países como el nuestro, porque para llegar, vamos a decir, a un poblado pequeño, en algún estado, algún poblado remoto, no sé, en provincia, hay muchos lugares en donde ni siquiera hay agua potable. ¿Creen que ahí va a haber un ultracongelador para tener esas vacunas y poder vacunar a la población? Muy difícil, ¿no? También hay muchas preguntas que debemos hacernos, ¿no? En nuestro país faltan vacunas que son muy económicas y sencillas de manipular, como la de la influenza, la del papiloma humano, la de sarampión, la de tuberculosis. Y entonces se está hablando demagógicamente de que viene la vacuna contra COVID y se está eligiendo precisamente la vacuna que es la más complicada de todas desde el punto de vista económico y logístico. Entonces, pues sí, tendríamos que ver si sí pasamos del dicho al hecho, ¿no? Porque en un país en donde nos está faltando casi durante un año todos los tratamientos oncológicos de los niños y los adultos, en donde hay escasez de medicamentos de todo tipo y vacunas que son muy fáciles y rutinarias, como estas que acabo de mencionar, ahora se quiere decir que nos va a llegar la vacuna más sofisticada, más costosa y más difícil logísticamente de administrar a una población. Pues quiero ver que esto en realidad sea cierto y que pasemos pues de las palabras a los hechos, porque pues no creo que estoy fuera de lugar si dudo un poco de que esta vacuna, no un poco, sino dudo bastante, que esta vacuna termine siendo de acceso masivo a nuestra población. ¿Y dónde se va a almacenar? Pues no sé. Mire, hay ultracongeladores, desde luego, en los grandes institutos de nuestro país. Los centros de investigación tienen ultracongeladores. Mi laboratorio tiene 2 ultracongeladores. Es decir, los laboratorios de investigación, los grandes centros de investigación, los grandes hospitales e institutos, pues desde luego que cuentan con este tipo. Un ultracongelador es un equipo bastante estándar en los laboratorios de investigación y de diagnóstico clínico, mas no es decir, un equipo estándar en cualquier hospital o clínica pública, ¿verdad? Sí. Ni en un consultorio médico y demás. Y son equipos muy costosos que no se trata nada más de tenerlos en una instalación fija, sino de tener la forma de transportar las vacunas bajo estas condiciones. Entonces, sí es un reto logístico gigantesco. Entonces, pues, no sé, antes de aplaudir de pie y entusiasmarnos que la cura mágica viene en camino rápidamente, en un par de semanas, esperemos a ver si llegan, cuántas llegan, y cómo es que van a solucionar nuestras autoridades la logística para hacérselas llegar a la población más amplia posible. Por lo pronto, 120,000 vacunas no habla de una amplitud suficiente para que alguien en México pueda despreocuparse de hacer lo que sí puede hacer ahora, que es prevenir el contagio, detectar pronto la enfermedad y buscar atención temprana para salvar su vida. Doctora, entonces es un anuncio, vaya, de las autoridades mexicanas para colgarse la medallita, ¿no? Y estas 120,000 vacunas que, bueno, llegarían, ¿cómo tendrían que ser repartidas? ¿Quién tendría que ser los primeros en ser vacunados? Y bueno, pues a lo mejor va a haber ahí un jaloneo pues hasta ante este lote muy menor que ya usted nos comenta. Así es, no sé, pues seguramente habrá algún tipo de jaloneo, pero no sé, primero hay que ver si llegan o no llegan, ¿verdad? Y si llegan en las condiciones que debe ser para que las vacunas sigan viables, que sigan teniendo eficacia, ¿verdad? Si se transportaron adecuadamente y se almacenaron adecuadamente, etcétera. No sé si estas vacunas van a ir a parar en manos de quién. Si indiscutiblemente la población que requiere primero que nada la protección son los profesionales de la salud, indiscutiblemente. Es decir, que si sabemos, creo que va a ser un descontento muy importante para la sociedad en general si nos enteramos que estas vacunas fueron a parar a manos de todos el gremio político, ¿no? El gremio político del país, en lugar de ir a parar a donde deberían de parar, que es el gremio de los profesionales de la salud que están expuestos a esto y a quienes se ha descuidado tan gravemente durante casi un año al frente de esta batalla incansable, ¿verdad? Y tan deteriorante para su salud, tanto física como mental. Yo creo que si se va a hablar de una población limitada, pues se tiene que hablar de los profesionales de la salud. Doctora Laurí,
Esto último, nada más rápidamente, confunde mucho si se usa o no se usa cubreboca. ¿Se recomienda seguir usándolo? Esto no tiene por qué ser confusión y vamos a ser muy claros. Aquí las únicas personas que no usan cubrebocas es la gente ignorante e irresponsable. Estamos en medio de una pandemia. Se han muerto cerca de 200,000 mexicanos de COVID-19. La gente tiene que usar cubrebocas. Necesitamos protegernos del contagio. No importa quién lo diga, la ciencia dice que el cubrebocas sirve para disminuir los contagios de COVID-19. Así que si es usted un buen mexicano, un mexicano solidario, generoso, que respeta su vida, la vida de sus familias y de la gente que lo rodea, póngase siempre un cubrebocas cuando salga de su casa. Esto es lo que todos los mexicanos deberíamos de estar haciendo. Doctora Laurí Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, muchas gracias, muy buena tarde. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien, buenas tardes.